¿Crees en la suerte o en la energía o en tus antepasados? Déjame hacerte una última pregunta antes de empezar. ¿Qué año es para ti? Las religiones orientales pueden ser confusas para nosotros acá en Occidente, pero tenemos que empezar rompiendo los paradigmas. Para nosotros, sí, evidentemente nosotros los occidentales, es muy difícil concebir la idea de una religión sin que hablemos de doctrinas estructuradas, de reglas de juego, de una jerarquía o de una institución palpable y deidades únicas. A lo que me refiero es al monoteísmo, como lo son para el cristianismo, el judaísmo o el islam. Pero volvamos. Las religiones orientales, como las chinas, el hinduismo, el budismo, etc., son complejas de comprender y esto es innegable, sobre todo porque nosotros tenemos una estructura de pensamiento muy diferente. Cuando pensamos con las ideas de este lado del mundo, empezamos a creer que todo tiene que ser reglamentado, pero hay que aclarar que estas no cuentan con una estructura como la conocemos, sino que son una recolección de prácticas, ideologías, costumbres y comportamientos que determinan el sentir y vivir de una persona. Pongámonos menos técnicos y hablemos con nombres propios. Cuando hablamos de religiones chinas, yo creo que lo más característico o lo primero que se nos ocurre es el culto a los antepasados y el yin yang. Pero el yin yang vamos a hablar más tarde. Yo creo que también todos hemos visto Mulan y hemos visto a Mushu, el dragón que representa a los antepasados de Mulan y que la acompaña durante su misión para ayudarla. Mushu, despierta. ¡Estoy vivo! Dime qué mortal necesita de mi protección, gran ancestro. Solo tienes que decirlo y partiré. Mushu. Y te diré algo. Cualquiera que cometa la tontería de amenazar a nuestra familia se arriesgará a mi venganza. Creo que esta película, al menos en plano general, nos deja un poco claro cómo funciona este culto por medio de ofrendas. Se tiene un templo y podemos observar cómo una vez Mulan se casa con el general, unen los templos de sus antepasados y crean uno solo. Entonces podemos hablar de que es un culto muy importante, es una costumbre ancestral, pero si nos ponemos técnicos podemos decir que son seres místicos que pueden influir en el desarrollo del universo cuando hablamos de los ancestros. Los ancestros tienen la capacidad de cambiar lo que va a suceder con nuestro destino, y si hacemos las ofrendas adecuadas, y si hacemos las preguntas adecuadas, y somos consistentes con nuestro culto hacia ellos, podemos obtener respuestas de lo que necesitamos, podemos obtener ayuda para operaciones militares, como reyes, podemos lograr muchas cosas teniendo el culto de los ancestros. Incluso en algunas dinastías se usaban para obtener, como les decía, respuestas sobre lo que se debe hacer en cuanto a operaciones militares, en cuanto a decisiones de gobierno que afectarían a toda la población. También creo que lo más interesante de estas religiones, cuando hablamos de las religiones chinas, es el tema del yin yang, que si usted es fanático de las series animadas como yo, seguro lo ha escuchado, pero si no, seguro lo ha visto. Más allá de que el símbolo pues ahora hace parte de una cultura pop occidental, retomar sus inicios puede ser una de las experiencias más bellas. Esta teoría básicamente se resume en que en el mundo no pueden existir los excesos y que hacerlo implicaría su destrucción inminente para poder restablecer el equilibrio. No sé si les suena familiar ahora que está muy en boca de todos Thanos. Uno de los villanos de Marvel tuvo exactamente la misma idea, pero el hinduismo también la tiene y el budismo también la tiene. Una vida sin excesos es lo que se plantea, porque la vida es equilibrio y el yin yang propone no solo vivir en equilibrio, sino también plantea que si una de las dos fuerzas crece, la otra naturalmente tiene que perder fuerza para poder compensar ese equilibrio. No puede haber
mucho de las dos, siempre va a haber o mucho de una o poco de la otra o en la misma cantidad de ambas. Y hablemos de los dioses, es que son una cantidad. Yo creo que los principales que podríamos decir o mencionar en este corto podcast son Pangu y Shangdi, aunque también podemos hablar un poco del emperador de Jade. No porque sean los principales en cuanto a que son los más adorados, sino porque según la mitología a ellos se les atribuye la creación del mundo. Y uno de los relatos más famosos especialmente es el de Pangu, que él habla de que él creó al hombre separando las fuerzas del yin y el yang. La más clara la separó para crear los cielos y la más oscura la usó para crear la tierra, y la separó durante varios días haciendo mucha fuerza, haciéndose cada vez más grande mientras la distancia era mayor. Eventualmente Pangu muere y nosotros los humanos nacemos. ¿Pero de dónde nacemos? Bueno, resulta que Pangu era un hombre muy velludo, con mucho pelo y tenía pulgas en todo su cuerpo. Esas pulgas somos nosotros. Y nacemos de que luego de que Pangu muera nos vemos obligados a abandonar su cuerpo para sobrevivir, pero la tierra ya ha sido creada. Algo claro es que no podemos hablar de Oriente sin hablar también del confucianismo y el taoísmo. Ambas son corrientes filosóficas que se practican a modo de religión o que se mezclan con el hinduismo y el budismo creando sus propias corrientes y variaciones. Pero ¿qué son exactamente? Porque nos han hablado toda la vida de estas, pero es raro que se detengan a explicarnos las premisas o las ideas principales de estas corrientes. Entonces empecemos. Para el confucianismo hay algo que se acerca mucho y creo que nos hace un poco más fácil entender esta teoría, pero hay que tener muy claro y muy presente que nació mucho antes de lo que les voy a mencionar. Es que es algo similar al tema de las virtudes griegas, sobre todo en cuanto a la justicia, la obediencia a los mayores, la responsabilidad y el desarrollo de las relaciones armoniosas. La diferencia es que esa se busca de forma diferente y se plantean ya relaciones de familia, no solo como del hombre en la ciudad, el hombre en la polis, sino que ya hablamos de un hombre en sociedad y en las más elementales. Hablamos primero de la familia, luego hablamos de las sociedades que se van dando a lo largo de nuestra vida. Y entonces esta corriente, así como los griegos creen la mejora constante, hay que desarrollar la virtud durante toda la vida y hay que hacerlo porque es lo correcto, que acá difiere un poco de los griegos. Y volviendo con el tema de que hay que hacerlo porque es lo correcto, también afirma que hay que hacerlo dentro de la sociedad, que son las relaciones con las otras personas las que nos hacen cultivar estos valores o virtudes que son necesarias. En cuanto al taoísmo, aquí hacemos como una diferenciación y es que el del taoísmo se plantea que debe hacerse en aislamiento. También hablamos de virtudes, también hablamos del desarrollo pleno, pero el desarrollo pleno no se puede alcanzar si estamos en sociedad porque según esta corriente la sociedad nos corrompe. También lo que podemos rescatar cuando hablamos de la religión es que propone que todo el universo está al mismo nivel. Es decir, que un humano está al mismo nivel de una planta o un animal. Propone que todos venimos de la misma energía y es por eso que todos debemos ser tratados como iguales. Y propone el camino de la virtud, pero tiene unas especificaciones que son la austeridad, o sea, el equilibrio de no necesitar en exceso, pero tampoco tener en exceso. Es estar a gusto, es estar pleno sin necesitar más de lo que estrictamente te permita vivir, pero tampoco pasar necesidades. Asimismo, a pesar de que el taoísmo promueve el aislamiento, también dice que uno de los asuntos fundamentales del camino a la virtud
es vivir para los demás sin intereses ocultos y promover la paz o la no acción. Hablamos de que es una teoría fundamentalmente pacifista y que promueve simplemente, así como Confucio, una vida en sociedad ideal en la que todos pensemos y tengamos en cuenta a todos para hacer o crear el bienestar. Esto fue todo por hoy y espero que con esto Oriente se te haga un poco más claro y que siempre recuerdes que el equilibrio lo es todo.